Buenas noches, bienvenidos a un nuevo espacio del otro lado de la realidad donde les volvemos a proponer un viaje fascinante. En este caso el viaje es al centro de la mente, un viaje que pretende descubrir no los enigmas del espacio exterior, sino los enigmas del espacio interior. Hablaremos de la hipnosis, de un concepto que durante muchos años se ha asociado televisivamente a personas que pierden el control sobre sí mismos, a personas que en estado casi de somnolencia, de sueño, de hecho la palabra hipnosis viene del griego hipnos, sueño, son capaces de toda clase de proezas extraordinarias. Pero alejándonos del espectáculo, vamos a proponer una nueva visión de la hipnosis, algo que forma parte de la vida cotidiana, tanto que probablemente muchos de ustedes han estado hipnotizados en vida por cuestiones tan dispares como, por ejemplo, la pequeña pantalla, la televisión. La publicidad en televisión en muchas ocasiones está diseñada de manera deliberada para sugestionar, para hacerles entrar en un estado paralelo de conciencia, para invitarles al consumo o para invitarles a votar. De hecho, por ejemplo, en las elecciones norteamericanas recientes, la publicidad estaba precisamente diseñada de una forma en la que los colores, los sonidos, el ritmo, la cadencia de las palabras, la repetición, incitara a los votantes norteamericanos a votar en un sentido o en otro. Incluso cuando conducimos, cuando estamos en una carretera transcurriendo por altas horas de la madrugada por un camino o por una autopista, a veces también conducimos en un estado de semi-hipnosis. Nos fijamos solo en las líneas blancas que están sobre el asfalto y funcionamos de manera automática. La hipnosis, por lo tanto, es algo que nos rodea permanentemente. Para hablar de esto, para profundizar en sus misterios, tenemos en la mesa a unos invitados de excepción. Por un lado, tenemos a Amador Cernuda. Buenas noches, Amador. Buenas noches, ¿qué tal? Amador nos acompañó ya en un programa anterior dedicado a los Shaolin. Él es doctor en psicología, director de investigaciones del Instituto Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos y durante las últimas 4 Olimpiadas ha sido psicólogo del equipo de gimnasia. Nos hablarás de la aplicación de la hipnosis a el mundo del deporte de élite. También tenemos en mesa a Ramos Pereira. Buenas noches. Buenas noches. Ramos es periodista, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología y vicepresidente del Club Siglo XXI. Ramos, esto que veíamos como periodista de la publicidad de las elecciones norteamericanas es algo que sí que tiene un poco de componente hipnótico, ¿no? Sí, eso sin lugar a dudas. Lo que pasa es que ha habido un aprendizaje por parte del telespectador que ya no ocurre exactamente igual como ocurría antes. Es decir, que, por ejemplo, estas imágenes ya la gente se está acostumbrando a verlas. Es decir, que, por lo tanto, ya cada vez hay que ponerlos a mayor velocidad para que la gente no los capte conscientemente. Pero si una imagen impacta en nuestro cerebro y no es uno consciente de que la tiene, evidentemente puede estar condicionando su apetencia de saber, de conocer algo, o de beber, o de... Sí. Pero, Amador, por ejemplo, se hablaba, la teoría es que si se coloca una imagen cada un 24avo de segundo, se puede, digamos, transmitir una información que el receptor no ve conscientemente, pero sí ve inconscientemente. Bueno, la capacidad de percepción del ojo humano es impresionante. Y cómo eso llega al cerebro todavía es en muchos casos un misterio. Lo cierto es, en los trabajos que hemos hecho nosotros, a 4 milisegundos somos capaces de leer la página entera de un periódico y como en todo ese texto escrito existe una palabra que a ti emocionalmente te vincule, automáticamente das una señal registrable en un electrocefalograma o en cualquier unidad fisiológica. O sea que a esa velocidad captamos la información. Si esa información de alguna forma entra en algún tipo de necesidades propias, que es lo que utiliza la publicidad subliminal o este tipo de intervenciones, rápido salta un esquema en que se afecta la capacidad de la atención selectiva y el cerebro coge eso como un elemento muy importante. Y lo grave de esto, en algún sentido, es que esto sigue trabajando cuando perdemos conciencia, porque muchos de estos estímulos subliminales se quedan ahí archivados a nivel preconsciente y cuando pierdes conciencia, te echas una siesta, te duermes, pues se reactiva toda la información y obviamente produce un efecto en tus líneas de pensamiento que puede modificar una opinión o puede que compres un producto, que votes un partido político concreto. El cerebro es una extraordinaria esponja, además de un complejísimo ordenador, por poner un símil pobre, porque realmente un ordenador no llega a las capacidades de control que tiene el cerebro humano. Y para
comprobar hasta qué punto el cerebro es una esponja, hasta qué punto somos sugestionables y cuáles son los límites que tiene nuestra percepción en un estado de conciencia especial como es el de la hipnosis, hemos invitado a nuestro plató a Ricard Bru. Buenas noches, Ricard. Buenas noches. Ricard, además de hipnólogo y diplomado en psicología clínica, es director del Instituto Flashback de Málaga. Dirigiste hace algún tiempo un programa de televisión, trabajaste en un programa de televisión llamado Flashback, precisamente, donde pasaron 400 personas a las que sometiste a hipnosis. Aquella experiencia fue extraordinaria, incluso para la televisión mundial, ¿no? Fue un poco de récord, porque había que contar que cada semana teníamos 6 personas en plató, donde se les hacía una regresión. Una regresión para intentar solucionar problemas, para investigar, para hablar de sucesos. Y sí, realmente eso fue un trabajo ingente, pero yo me siento muy satisfecho de aquella época. Una de aquellas 400 personas fue María José Romero. Buenas noches, María José. Buenas noches. Eres ama de casa, vienes de Sevilla y nos acompañas esta noche porque vas a dejar que Ricard Bru otra vez te coloque en estado de hipnosis. Bien, me gustaría preguntarte, tú el estado de la hipnosis, después de haber ya pasado por esta experiencia, ¿cómo lo sientes? O sea, ¿cómo lo ves? Es algo demasiado especial. Cuando lo vivo es una cosa bastante fuerte. Y luego con el tiempo, ya después de vivir todas estas experiencias, le va sacando una parte bastante buena, bastante positiva. María José va a ayudarnos a una experiencia con Ricard que va a consistir en hacer un viaje al pasado de María José. Queremos retroceder a su infancia, ver qué recuerdos, qué cosas se pueden extraer con la hipnosis de su etapa infantil. Vamos a intentar viajar incluso un poco más allá, al seno materno, y vamos a intentar incluso franquear esa barrera y llegar a lo que pueda haber antes del nacimiento. El viaje promete ser interesante. Ricard, me gustaría que acompañaras a María José al sillón que hemos preparado y que comenzaras a explicarnos, a la vez que estás induciéndola en estado de hipnosis, cómo es el proceso. Por favor. Vamos. Ricard y María José se aproximan a ese set que hemos preparado especial. Siéntate, en una esquina de nuestro plató. Adelante, Ricard. Bien, lo importante, sobre todo para nuestros espectadores, es que ella es una sujeto que ha sido hipnotizada varias veces, no es la primera vez, por lo tanto irá muy rápido, no es lo frecuente, ni siquiera es lo normal. Pero cuando un sujeto ya se ha experimentado, es muy rápido. Pero la base siempre es la relajación previa. Ella lo cogerá a gran velocidad, pero que no sentemos como precedente que la hipnosis se puede hacer así de rápido, sin preparación. Es justo lo contrario, con mucha preparación se puede hacer. Adelante. Bueno, cierra los ojos. Ahora, cuando yo cuente hasta 3, quiero que pienses que tu cuerpo va a sentirse muy relajado, muy distensionado, y tus brazos van a estar muy flojos. 1, 2, 3. Esa sensación irá aumentando sin esfuerzo. La frente, la cara, tu otro brazo, flojo, flojo. Tanto es así que muy pronto la sensación de descanso será intensísima, muy intensa. Piensa en tu brazo derecho, solo tu brazo derecho. Cuando cuente hasta 3, cierra muy lentamente la mano derecha. 1, 2, 3. Aprieta ligeramente. Más, más. Ahora vas a estirar este brazo completamente. Completamente. Bien. Quiero que pienses que este brazo ahora va a coger una gran rigidez, una rigidez absoluta, completamente rígido. 1, 2, 3. Tanto es así que es completamente imposible doblarlo. Y aumenta, tanto que es imposible doblarlo. Bien. Cuando cuente ahora hasta 3 otra vez, el brazo caerá muy pesado como un plomo y estarás en un nivel de absoluto descanso y sueño. 1, 2, 3. Bien, visto así puede ser fácil, pero insisto, que seguro que mis compañeros aquí en la mesa me lo corroborarán, que es trabajo, solo trabajo y técnica lo que se puede ejecutar para que la hipnosis sea rápida. A partir de este momento vamos a hacer este pequeño regreso a un pasado que está en su mente. Memoria, hechos y datos. Atenta.
Cuando cuente hasta 3, quiero que pienses solo en lo que voy a decirte. 1, 2, 3. Ahora quiero que pienses en sucesos y situaciones de un pasado lejano, muy lejano. Atenta, atenta, tranquila. ¿Qué está ocurriendo, María José? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Dime. ¿Qué está pasando? No lo conozco. ¿A quién no conoces? Muchos niños. ¿Dónde estás? Dime dónde estás. En un patio. En el patio. ¿Cuántos años tienes, María José? Tranquila, tranquila. Tranquila. 5. 5 años. 5 años. ¿Y qué está pasando en el patio? Porque me están mirando los niños. ¿Sí? ¿Qué niños son? ¿Cómo son esos niños? No los conozco a ninguno. Nunca los he visto. ¿Han venido ahora de Están golpe? en fila. No Están se en fila. mueven. Bien, ahora cuando cuente hasta 3, atenta, seguirás viviendo eso, pero estarás allí. Ya no me lo contarás, lo estarás viviendo hasta que yo te diga basta. 1, 2, 3. ¿Qué está pasando? Amador Cernuda, ¿todos valemos para ser sujetos hipnóticos? Siempre que queramos entrar en hipnosis, sí. El gran problema que hay en la investigación, y por lo cual en mis colegas científicos hay una gran diferenciación de ideas y de teorías, es porque hay una gran variabilidad individual. Cada individuo experimenta la hipnosis de una forma, entra de una forma más profunda o menos, e incluso el mismo individuo en diferentes experiencias tiene diferentes grados de profundización o diferentes características que condicionan esa experiencia en ese momento. Con lo cual, todos somos hipnotizables siempre que queramos. Ahora, si nos resistimos, por supuesto que no. No te pueden obligar por técnicas correctas, éticamente hablando. Hay otras posibilidades. Ricard, María José se ha ido directamente a un episodio que parece que le asustaba. Claro. 5 años. Los hechos traumáticos. ¿Qué hace que seleccione ese momento de su infancia y no otro más agradable, una fiesta de cumpleaños, por ejemplo? Desgraciadamente, los recuerdos que nos dejan más huella acostumbran a ser esos sucesos donde hemos sufrido, donde hemos tenido miedo, donde hemos pasado algo luctuoso. Esos quedan muy bien grabados. La felicidad también, pero ella, en ese caso, conozco que tiene ahí un aspecto traumático y lógicamente en el momento que le dices que recuerda algo del pasado se va hacia una instancia donde eso se puede manifestar, porque lo que busca el cerebro es desahogarse, hacerla compulsa, sacar esa tensión. Por eso va a ese momento. ¿Podemos saber algo más de esa infancia en un instante? Claro. En esa pequeña disección estamos en 5 años. Atento, María José. Cuando cuente hasta 3 vuelves a vivir ese momento y me vas a contar todo lo que sucede. Vuelves a tus 5 años, y vuelves a sentirlo. 1, 2, 3. Cuéntame. No me habla. ¿Quién no te habla? Unos niños. Son niños, no hay niña. No hay ninguna niña. Atenta. Ahora vas a irte al día anterior de ese suceso. Un día antes. Y quiero que me cuentes qué pasa. Tienes 5 años y vas a contarme lo que recuerdas. 1, 2, 3. Me voy a tomar la leche. ¿Te vas a tomar la leche? ¿Cómo vas vestida, María José? ¿Cómo vas vestida? Tengo un babi. Un babi. Tengo un babi. Tiene 2 bolsillos. Es celeste y blanco. Tiene unos cuellos. ¿Quién hay contigo? La hermana Teresa. La hermana Teresa. ¿La hermana Teresa te quiere? Siempre. ¿Sí? Ahora quiero que hables con ella en un momento que recuerdas, pero vas a hablar exactamente como lo hacías con ella en ese momento, porque vas a vivirlo con gran intensidad. 1, 2, 3. Hermana, ya no me ringa usted si no soy mala. Es que no sé lo que me pasa. Usted dice que estoy nerviosa, pero no sé lo que me pasa. ¿Y qué te dice ella? ¿Qué te dice? Que por qué no me quedo quieta, que por qué bajo tanto. Sueña. María José va a continuar viajando durante los minutos que nos van a separar durante la pausa publicitaria. Va a seguir profundizando en su infancia y la vamos a llevar a un umbral en el que nadie parece recordar de manera consciente nada, cuando uno está dentro del vientre de la madre. Pero eso será dentro de unos minutos, después de la publicidad. Ahí seguiremos analizando este enigma, el enigma de la mente, el enigma de la hipnosis.
Proseguimos nuestro viaje en el interior de la mente de María José Romero, una ama de casa sevillana que se ha puesto en manos de Ricard Bru, que desde hace unos minutos está llevándola de viaje a su infancia. Ahora queremos, Ricard, hola, buenas noches otra vez. Hola. Queremos, Ricard, que conduzcas a María José un poco antes de esos 5 años que antes nos estaba describiendo con esa, con esa forma tan viva, ¿no? De esa forma tan viva. Ha ido a buscar su recuerdo traumático, pero vamos a ponerla en otra edad. Atenta, cuando yo cuente hasta 3 quiero que te olvides por completo de lo que has estado contándome. Ahora quiero que busques tus 14 años. 14 años. Cuando yo cuente hasta 3 vas a coger un día de verano de tus 14 años. 1, 2, 3. Estás ahí, siéntelo, vívelo. Voy a salir. ¿Dónde vas a ir? Con mis amigas. ¿Y dónde vais? A dar una vuelta. Ahora, cuando yo vuelva a contar hasta 3, no me lo cuentes. Lo estás viviendo, lo estás sintiendo y así me lo vas a narrar. 1, 2, 3. Tranquila. Sin levantarse. Cuéntame. Habla. Hola. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién? Estoy hablando con un hombre que hay en la puerta del hospital, de un hospitalito. ¿Y qué haces en el hospital? Ahí voy a ver los enfermos que hay una niña y la han abandonado. Alto. Ahora quiero que hagas lo que voy a decirte. Estás viendo a esa niña y hablas con ella recordando exactamente lo que dijiste e hiciste. ¡Ya! Hola, Manoli. He venido a verte. No me he olvidado. Es como no me olvido de ti. Dame un besito. Ay, tú no te puedes levantar, pero yo vengo a verte. Atenta, sueña. ¿Quién es esa niña? ¿Quién es? La abandonaron. La abandonaron. ¿Y por qué vas a verla? ¿Por qué? No lo sé. No lo conozco. Sueña. Ricard, mientras la guías, no a los 14 años, sino hacia atrás, en el tiempo, aproxímala a su más tierna infancia y después hasta el seno materno. Mientras la guías a eso, déjame que hable con nuestros invitados y les pregunto una cosa. Ramos Pereira, hace algunos años, en los 70, llevaste este asunto de la hipnosis incluso a la universidad, a la Universidad Autónoma. ¿Cómo fue aquella experiencia? Porque, claro, estamos hablando de algo que ya estamos acostumbrados a ver en televisión, pero en aquella época me imagino que nadie sabía nada de esto. Sí. Efectivamente, año 74, 75, 76, yo entré en la Cátedra de Humanidades con el profesor de Solas y allí hicimos un curso de técnicas Psi Omega, que son técnicas de interiorización de los estados de conciencia. Y estuvimos dando un curso completo que asistieron entonces los príncipes de España, entonces, todavía no reyes, y se mostraron muy interesados en estas técnicas. Y luego doña Sofía se matriculó en este curso, se matriculó en Humanidades después, y Gratiniano Nieto me propuso, el rector de la Autónoma, me propuso que fuese interfacultativo, porque había alumnos que querían dar el curso, seguir el curso, y que eran de otras facultades. E hicimos 2 cursos más interfacultativos, sí. Supongo que la experiencia de introducir la hipnosis en la universidad no fue del todo fácil, Amador, que habría su resistencia, sobre todo en la Facultad de Psicología, ¿no? Sí, claro, porque es un tema muy maldito, ¿no? Históricamente la hipnosis tiene una trayectoria que se pierde en los tiempos. Y en la propia historia de la psicología, la psiquiatría, obviamente el gran momento es cuando Freud elabora el psicoanálisis. Pero el gran problema que hubo es que luego Freud repudió la hipnosis. En realidad, según sus biógrafos, el gran problema que tuvo Freud con la hipnosis fue que le costaba hipnotizar. No tenía la habilidad personal de hacerlo con la suficiente gracia y profundidad en los pacientes. Y luego también ciertos celos de su mujer por aquellas historias que había de que si el paciente se enamoraba del terapeuta y demás, y eso le hicieron abandonar la hipnosis y ir hacia la asociación libre. A lo mejor no es un psicoanalista que me escuche se enfada de la forma, no, lo digo con todo el cariño porque Freud hizo grandes aportes y sobre todo en la hipnosis también. El problema es que al archivarla en el almacén, el área psicológica que más sensibilidad podía tener hacia estos temas abandonó. Y luego, pues, ha sido un tema muy maldito en el sentido de que la investigación no coincide.
Hay cientos de estudios, hay 150 años de publicaciones sobre este tema. Quizás los 30 últimos años son los más interesantes en cuanto a rigurosidad, pero hay muchas cuestiones que un autor dice blanco, el otro dice negro, con el mismo criterio y rigurosidad. Y eso no permite establecer una teoría, y eso en la ciencia es muy grave. Bueno, supongo que en todo lo relacionado con la mente, claro, eso ocurre bastante, ¿no? Y por eso es muy difícil, ¿no?, abordarlo. Claro. Ramos, vamos a viajar ahora con Ricard Bru y con María José a un momento que es la aproximación al seno materno. Me gustaría preguntarte, ¿esto es posible que sea un recuerdo o puede ser también lo que los expertos llaman una falsa memoria? Algo que funcione por su gestión, por lo que han visto en televisión, por sus lecturas. Sí, como tú decías antes, el cerebro humano se distancia muchísimo del ordenador. El ordenador es más previsible. El cerebro humano fabula. Y fabula también, por ejemplo, en los sueños. Pero es muy importante, desde el punto de vista del psicoanálisis, qué fabulaciones son y cuáles no son fabulaciones. Es decir, que puede haber ahí recuerdos dormidos que estén ahí y hay fabulaciones. Es una mezcla, como en los sueños, es muy parecido. Hablaremos ahora de la posible información veraz que ha dado la hipnosis en algunas ocasiones, pero nos vamos a ese lado especial del plató esta noche, donde está Ricard Bru. Ricard, ¿qué está ocurriendo? La ha ido llevando muy lentamente a 3 meses de vida. Si te parece, proseguimos desde allí hacia abajo. Atenta, 1, 2, 3. Tienes ahora 3 meses. Recuerda, 3 meses. Siéntelo. 3 meses. Estás en la cunita, siéntelo, siéntelo. Ahora, cuando yo te diga, podrás decirme lo que sientes. Podrás hablar normal y decirme lo que sientes. 1, 2, 3. Estoy bien. ¿Qué haces? Tengo música. ¿Tienes música? ¿Cómo es esa música? Muy bonita. ¿Puedes tararear esta música? Tararéala. Bien, ¿y esa música sale de algún aparato? No. ¿De dónde? Hay una señora. Hay una señora que te canta. Solo eso. Atenta. Ahora vas a dejar los recuerdos de 3 meses y te vas a ir justo a pocos días de tu nacimiento, cuando habías nacido y solo tenías apenas 2 o 3 días de vida. 1, 2, 3. Ahora, ¿qué sientes? Háblame y dime lo que sientes. No estoy a gusto. ¿No estás a gusto? ¿Por qué no estás a gusto? Que no quiero que me saquen a la calle. Estoy mejor en mi casa. Atenta. 2 días. 1 día. Quiero que vuelvas al vientre de tu madre. Dentro. Cuando yo cuente hasta 3 estarás dentro del vientre de tu madre. Aún no habrás nacido. 1, 2, 3. Estás dentro, dentro, dentro. Dentro, dentro. ¿Estás ahí? Dentro. Dentro. Muy bien. Dentro. Manténla ahí, Ricard, manténla unos instantes y después iremos a un momento anterior a ese punto en el que ahora te encuentras. Porque quizá ustedes se estén preguntando a estas alturas si esto que está haciendo Ricard Bru, de ir adelante y atrás en el tiempo, puede ser bueno para la salud, si esto de la hipnosis puede tener algún efecto colateral, algún efecto secundario. Hemos querido informarnos de esto y hemos acudido a un compañero de esta cadena, al doctor José Miguel Gaona. Él presenta, como ustedes saben, el espacio Desde Dentro en esta serie de programas de Madrid no duerme, y a él le hemos preguntado por esos efectos secundarios, si puede haber algo en la hipnosis que sea pernicioso para la salud, y esto es lo que nos respondía. Es de muchos creído que la hipnosis puede tener una serie de efectos secundarios o extraños, incluso peligrosos, en aquellas personas pues que reciben este tipo de terapia. Pero en absoluto, no hay que olvidar que es un proceso de autosugestión. Por tanto, los límites, aunque parezca mentira, no los pone el terapeuta, no los pone el hipnotizador, sino que nos pone la propia persona que está siendo hipnotizada. Por lo tanto, nunca va a hacer algo que vaya contra su propia moral, contra su propia credibilidad o más allá de los límites que de una manera natural todos tenemos.
tenemos. Eso nos lleva a ese punto especial de las hipnosis que ustedes han visto frecuentemente en televisión, donde se ve a personas haciendo cosas que presumiblemente nunca harían en un estado de vigilia, actitudes ridículas, quedarse desnudos o cosas por el estilo. Eso, como nos decía el doctor Gaona, sucede en personas que ya antes de someterse a la hipnosis pues tienen una tendencia a hacer este tipo de cosas. Pero hay un apartado de la hipnosis que es realmente sorprendente. Hemos sabido que durante, por ejemplo, las 2 últimas guerras mundiales, cuando faltaba anestesia en los frentes de batalla, se utilizaba la hipnosis como sustitutivo. Incluso sabemos que ya en el siglo XIX se utilizaba la hipnosis para arrancar muelas, es decir, para que no le doliera al paciente. El doctor Gaona nos habla de esto. La hipnosis se ha utilizado con bastante éxito por ejemplo, en operaciones, por supuesto, como un método anestésico, desde aquellas más menores, algunas otras que entrañan ya cierta complejidad y riesgo. Entre las menores y de diario se podrían citar perfectamente, por ejemplo, las del tipo odontológico, para extraer piezas dentarias, incluso para otro tipo también de acciones que los dentistas, por supuesto, ejercen. Pero también se ha utilizado con bastante éxito en operaciones quirúrgicas, algunas, por ejemplo, una apendicitis, extracción de quistes, es decir, tiene una serie de aplicaciones que hoy por hoy parece que por todos los medios que es un campo todavía por explorar. Y ya que estamos esta noche en el otro lado de la realidad poniendo en marcha una regresión hipnótica, le preguntábamos por la fiabilidad de la información que se recibe o se puede recoger a través de las regresiones hipnóticas. Existe mucha controversia acerca de las regresiones hipnóticas porque, al parecer, lo que pretenden es retroceder de alguna manera a otras vidas que uno supuestamente ha tenido. En mi experiencia personal no deja de sorprenderme que la mayor parte de las personas que sufren ciertas regresiones siempre escogen, por así decirlo, ser los personajes o los protagonistas de historias muy interesantes en el antiguo Egipto, en Roma o bien en épocas del Renacimiento en los que la verdad parece más propio de una película o el argumento de un buen guión de cine. Respecto a los falsos recuerdos, es una figura cierta, existe además en muchísimos campos. Existe en el campo, por ejemplo, de los abusos sexuales o de otro tipo de acontecimientos que muchas veces solo han ocurrido en la mente de las personas. Pero lo interesante respecto a esto es que aquellos que tienen estos falsos recuerdos los viven realmente como si fuesen parte de su vida. Por lo tanto, no distinguen hasta qué punto son falsos y hasta qué punto son no ciertos. Por lo tanto, provocan grandes conflictos, por ejemplo, desde el punto de vista legal, a la hora de poder valorar ciertas situaciones. La ciencia, la psicobiología, ha adelantado bastante en los últimos 2 o 3 años, y de hecho hay un número de experimentos, especialmente con la tomografía de emisión de positrones, que es una técnica analítica por el que se puede ver la actividad cerebral, porque se ha visto algo muy curioso. Los falsos recuerdos se producen en un área del cerebro totalmente distinta a los recuerdos verdaderos. Por lo tanto, creemos que en un futuro muy próximo se podrá dilucidar con mucha efectividad cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. No le podemos hacer una tomografía a María José en estos momentos. Cuando avance un poco más la tecnología lo intentaremos, pero vamos a ver si este recuerdo que nos va a ofrecer ahora nos arroja alguna luz sobre algún aspecto, de su vida o hipotética vida anterior, porque eso es lo que vamos a intentar, Ricard. Hemos llegado ya a ese momento anterior al nacimiento y sí, le vas a conducir a un estado de tiempo anterior. Sí, en la vida fetal, ¿alguna cosa o prosigo? Yo creo que vamos a proseguir, vamos a ir hacia atrás en el tiempo. Atenta, ahora vas a disminuir más tiempo. En vez de tener cerca de tus 9 meses de vida, ahora vas a estar dentro del vientre de tu madre, pero vas a ser muy pequeñita, tan pequeñita que flotarás. Notarás esa sensación de flotar en todo tu cuerpo. Atenta. Solo 3 meses de vida, 3 meses, 3, y disminuyendo ese tiempo, disminuyendo, 2 meses, te vas haciendo muy pequeñita, 1 mes, muy pequeña eres, 15 días,
3 días de vida. Ahora, atenta. Cuando yo te vuelva a contar hasta 3, irás al instante, a ese momento que se generó tu vida. 1, 2, 3. En ese instante. Y dime ahora, en ese instante, ¿qué es lo que ves? ¿Qué ves en ese instante? Háblame, puedes hacerlo, háblame. ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No puedo ver bien. ¿Qué ves? Dime qué ves. Está azul. Todo está azul. Está azul. Ahora, un poco más atrás, antes de ese momento, antes, ves hacia otro plano, hacia donde te lleve tu recuerdo, hacia atrás, ahora. Y cuéntame todo lo que ves, todo, todo. Hay tierra. Hay tierra. ¿Y qué estás viendo? Dime lo que estás viendo, cuéntame lo que ves. Vamos caminando. Caminando. ¿Quiénes vais caminando? Va una mujer. Sí. Tiene un cántaro. ¿Y tú? Yo no tengo nada en las manos. ¿Tú eres mujer? Sí, pero muy chiquitita. ¿Qué edad tienes? 3 años. ¿Y dónde estás? ¿En qué sitio estás? ¿En dónde? Muy lejos. Es de día, hay un mercado y tengo una ropa más fea. ¿Cómo es esa ropa? Y parece saco. Parece un saco, no tiene saco? ni forma. Sí. Ahora dejas de verlo y lo vives con una intensidad total, porque estás ahí, porque vuelves a vivirlo con total intensidad, ese recuerdo. Ahora. Vámonos, vámonos. Vámonos para casa, yo no quiero comprar nada. Vamos, vamos, vámonos. ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Qué ves? Y están vendiendo cosas y gritan la gente, gritan ¿Qué gritan? mucho. ¿Qué gritan? Hay un hombre que está corriendo. ¿Por y van qué? detrás de él como unos soldados. Hay unos soldados que van Sí, detrás de ese hombre. Sí. Y las calles son estrechas, son antiguas. Ahora vas a guardar ese recuerdo, sueño. Ha hecho uno de los típicos pasos después del feto, se ha instaurado en una historia que podríamos, a partir de ahí, el tipo de preguntas, cómo le pregunte y hacia dónde la lleve, pues nos irá enriqueciendo. Ahora te pediré, Ricard, que tratemos de averiguar algo más de la época en concreto en la que se están situando esos hechos, pero antes quería preguntarle a Ramos, vosotros hicisteis en su momento algunas experiencias y descubristeis que podíais sugestionar a una persona para casi incorporarse en cualquier individuo histórico, ¿no? Y sacar información de él. ¿Cómo fue esto? Efectivamente, aplicando las técnicas Psi Omega, llegamos al principio, parecía que, como en este caso, el sujeto iba sintonizando, yo lo llamo sintonización psíquica, iba sintonizando a voluntad del propio sujeto y por lo tanto parecía que estábamos en la vía de la reencarnación, porque era una cosa muy parecida a la reencarnación. Hasta que descubrimos que se puede forzar a voluntad un personaje u otro. Es decir, nosotros elegimos una lista de 2000 personajes históricos y lo hacíamos por sorteo y lográbamos que el sujeto sintonizase con uno u otro. Pero lo que es muy curioso es que sintonizando con uno u otro obteníamos información en algunos casos que no estaba en los libros de historia y en algunos otros hemos llegado a descubrir algún fenómeno, alguna cosa que ha ocurrido a este sujeto que posteriormente se ha descubierto. Por ejemplo, que ha podido ser validada la información. Sí. Por ejemplo, en el caso concreto de Santa Teresa de Jesús, nosotros tuvimos la evidencia de que ella estaba en su celda y que en la parte superior de la celda tenía una cocina. Y nosotros fuimos allí al monasterio y nos dijeron que no, que nos enseñaron la celda, que no había ninguna cocina. Volvimos al cabo de unos cuantos años y unas obras posteriores descubrieron que en la parte superior de la celda sí había una cocina. Y eso fue a través de la sintonización psíquica. Por lo tanto, parece como si el sujeto entrase en una zona que llamaba Taylor Sardén la anosfera,
o el inconsciente colectivo que llamaba Jung, o la cinta ascásica que llaman los ocultistas. Pero parece como si hubiese una zona donde ciertos dotados, ciertos sujetos, en determinadas actitudes, en determinados momentos, son capaces de drenar esa información y obtener datos que no están al alcance de los demás. La hipnosis, en cualquier caso, es un mundo muy poliédrico, una disciplina muy poliédrica. Se puede utilizar para muchas cosas. Decíamos antes que se podía utilizar incluso como sustitutivo de la anestesia, y aún se aplica en nuestros días. Pero también se ha utilizado para el entrenamiento de deportistas de élite. Esto puede resultar chocante, pero, por ejemplo, en 1975, Arthur Ashe, en un combate de tenis contra Jimmy Connors, reconoció que él se entrenaba utilizando la técnica de hipnosis, y algunos atletas olímpicos franceses, pero también españoles, han utilizado este tipo de técnicas. Amador Cernuda ha utilizado estas técnicas. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo se aplica la hipnosis, o esa parte de la hipnosis, en el entrenamiento de atletas. Sí, en el entrenamiento de atletas la hipnosis la utilizamos en dos vertientes. Como tal hipnosis, que ya es un elemento que favorece el equilibrio, la concentración y demás, simplemente por hacer hipnosis, y luego como herramienta para potenciar otros elementos. De todas maneras, hay muchas cosas que hay que aclarar, porque incluso muchos técnicos consideran que la hipnosis es doping. Pero no es doping, por un simple motivo, porque nadie va a participar en una competición hipnotizado, que es algo que no hay que olvidar. Cuando se habla de entrenamiento hipnótico con atletas, no se hipnotiza a los atletas para la competición, porque además una de las características de la competición, de la hipnosis, es que se reduce el nivel motor, con lo cual un atleta hipnotizado no tendría capacidad de ejecución adecuada, y menos en un deporte profesional o de élite. ¿Y cuándo se utiliza entonces? La hipnosis se utiliza durante todo el proceso de entrenamiento, porque es una disciplina como puede ser la física, y durante ese proceso de entrenamiento se van elaborando habilidades y desarrollándolas. La hipnosis te permite superar muchos temas personales, te incrementa la autoestima, te incrementa la concentración, la motivación, sirve para potenciar las técnicas de visualización, mejorar técnicas. Por ejemplo, en un tenista, un tema que tienen todos los técnicos que cuesta mucho, el tenis está súper estudiado científicamente, y muchas veces se sabe que un tenista falla porque la empuñadura es incorrecta. En vez de ponerle la mano así, hay que girarla un poquito para acá. Pero claro, como el individuo lleva años trabajando así, hacer este cambio es muy difícil. Entonces cogemos con la hipnosis, potenciamos un sistema de visualización para modificar esta posición, y de esa forma lo que a nivel normal cuesta muchísimo se reduce en una mitad de tiempo y se puede el individuo alcanzar una perfección técnica. Luego es muy importante la aplicación también para estudiar y predecir incluso el propio deporte, que ahí entramos en técnicas parecidas a lo que está haciendo Ricard, que es de tipo regresivo o progresivo en el tiempo. Igual que estamos regresando en el tiempo, podemos progresar. Y muchas veces podemos hacer un test previo de lo que un individuo puede sentir, padecer o cómo está de seguro ante una competición futura, haciendo una progresión en el tiempo. Imaginariamente la mente tiene esa capacidad. Entonces en hipnosis hacer la progresión y dice, ya estamos en la Olimpiada. A ver, ejecuta tu ejercicio. Entonces, esa ejecución mental proyectada en el futuro, que obviamente es imaginaria, te da y te delata los puntos débiles del individuo, donde está inseguro, y puedes hacer una valoración muy interesante para completar su técnica futura. Caramba. Y lo mismo, a veces hay deportistas que alcanzan un altísimo nivel y no saben cómo lo han hecho. Estos estados que ocurren, el flow feeling y el winning feeling, que se escribe mucho en la literatura, de pronto el sujeto hace una super ejecución, pero no tiene conciencia de cómo lo ha hecho, porque es un momento en que la mente ha saltado, y podemos estudiarlo mediante regresión, es extraer esos elementos. Es decir, que el cerebro es casi como la máquina del tiempo de Herbert George Wells, es la que nos permite viajar hacia atrás, retroceder o progresar en el tiempo. Habíamos dejado a María José en un estado pre-nacimiento, en una época prenatal, en una época que nos gustaría poder situar. Ricard, te invito a que le hagas las preguntas para situárnosla en la época y que poco a poco la vayas sacando de ese trance y regreséis a la mesa con nosotros. Atenta, cuento hasta 3. 1, 2, 3... Intenta buscar en tu mente en qué época estás, qué año es. Atenta, ¿qué año es? 800 y algo. Búscalo exactamente. 839. 839. 40. 39, 40. Bien. 839. ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar es el que está cerca de ti? ¿Qué lugar? ¿Cómo se llama ese lugar? Yo no sé. Egipto.
No sé. Sueña. Un pequeño paréntesis solo porque ahí ha pasado algo muy interesante al haber sido una pregunta al azar sobre fechas y datos que no sé si nos dará tiempo de hablar. Me dices que la saque del estado. Atenta, cuando yo cuente hasta 3, quiero que todo esto lo recuerdes todo, pero que vas a salir de este estado de concentración y de relajación muy bien, muy tranquila, muy relajada, muy positiva, muy bien. Irás dejando este estado gradualmente. Cuento hasta 5 y saldrás perfectamente de él. Volverás a ser tú en todo momento, volverás a tu tiempo y hora actual. Atenta, 1, 2, despejando, estirando los brazos, 3, estira, 4, 5. Hola María José, ¿estamos bien? Bueno. Mientras os acercáis a la mesa, Ricard y María José, yo quería introduciros a otra persona que hemos consultado a la hora de elaborar este programa. Él ya es conocido de todos ustedes, es Ramiro Calle, profesor de yoga, fundador del Centro Sadhak, autor de un reciente libro que se titulaba Yoga para Todos, y le hemos preguntado si los estados de meditación, algunos estados yógicos, tienen algo que ver con la hipnosis o no, que es algo que en algunos ambientes siempre se ha preguntado. Ramiro, como siempre, atento, ha respondido a nuestros requerimientos. Tienen muy pocos puntos en común. Ya los textos más antiguos, el Mahabharata, los Upanishad, hacían una diferenciación muy clara entre lo que es el estado de sugestibilidad de la hipnosis y lo que son los estados de trance místico del yoga. Lo que sí podemos decir es que en la hipnosis se utilizan a veces técnicas como la relajación y la concentración, pero la hipnosis sigue un camino totalmente diferente a lo que son las técnicas de superación de la consciencia ordinaria del yoga. Aclarada esta duda, es obligatorio darle la bienvenida a la mesa a María José. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien. Bien. ¿Recuerdas algo de lo que ha pasado durante todo ese trance? Sí. Sí. Lo que mejor recuerdo es un traje que parecía un saco. Como un que saco. tenía puesto como un saco. Y luego habían unas calles donde vendían, y sí recuerdo que vendían como unas especias, pero redondas. Y unos puestos, era muy pobre, era mucha miseria. La gente descalza, yo también iba descalza, tenía como algo atado, un cinturón que me ataba el mismo saco, no llevaba manga, no estaba ni pelada ni corta, o sea, el pelo me crecía según podía. Y habías dicho también que estabas en 1839, sí. Más. Eso yo más después sí que les daré una indicación del Perfecto. Y también has estado en el seno materno, es decir, Ricard te ha llevado al seno materno. ¿Recuerdas también esa parte? Sí. Ha tenido una orden, perdón, Javier, de que lo recordara todo, porque me imaginaba que le ibas a preguntar, pues activar al máximo la memoria, no dejarla en ningún nivel de aturdimiento, o sea que por eso lo va a recordar todo. ¿Qué querías decirnos de esto de la fecha, Ricard? Sí, porque mis estudios, hombre, que no es que sean de los más elevados, pero sí desde luego han sido constantes, dicen que cuando se preguntan fechas y datos a los sujetos en estado de viaje, para mí esto es el viaje exploratorio de investigación, normalmente si no están asociados a algo que tenga que ver con la cronología, dan una cronología muy arbitraria. Es decir, si es un sujeto que es escribiente de un banco de hace 200 años, muy fácilmente te dará una fecha y unos datos. Pero si es un entorno rural, como parece que ha ido María José, el forzar la fecha no es más que un dato aleatorio, que seguramente tendrá poca importancia. Lo que tendrá importancia es lo que cuenta, pero no los datos específicos. Entramos ya en el capítulo de conclusiones, en los instantes finales del programa. Amador Cernuda, nos has ilustrado sobre toda esa aplicación de la hipnosis al mundo del deporte, pero supongo que tendrá aplicaciones también incluso en el terreno creativo, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, hay muchos artistas que utilizan la hipnosis para buscar inspiración. En Estados Unidos había un caso muy claro, que era una escritora, ahora no me acuerdo bien el nombre,
que ella, cuando tenía las mejores inspiraciones, era en el momento de la menstruación, y la hipnosis puede alargar la menstruación, acortarla, provocar en el momento dado o pararla. Y precisamente esta mujer iba al psicólogo para que le alargara la menstruación al máximo, porque es cuando sacaba las mejores ideas para sus escrituras. Eso ya hasta control físico del cuerpo. Y luego hay muchas experiencias de pintores o bailarines también para la coreografía que tienen un interés a este nivel. Ramos Pereira, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. ¿En hipnosis es más fácil, digamos, fortalecer facultades como la telepatía u otras facultades paranormales o no? Pues es posible, porque en la hipnosis se dispara un mecanismo que en el caso concreto del ser humano no se conoce muy bien cómo se dispara, que en los ratones sí se sabe exactamente, que es la producción de endorfinas, que es una droga muy potente. Bueno, alguna de ellas es 50 veces superior a la morfina. Y por lo tanto puede producir, bueno, desde curaciones, alucinaciones, muchísimas cosas que, por ejemplo, pueden explicar por qué la gente se cura sin medicinas, por ejemplo, ¿no? Alguna persona en un momento determinado se le da un fármaco diciendo que tiene un principio activo y luego no tiene nada y se cura como si lo hubiese tomado. Por lo tanto, sí, efectivamente. Ya ven, la mente es una caja de sorpresas que habrá que ir abriendo con cuidado y explorando poco a poco. Ricard y María José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha dado una idea, Amador, por cierto, Ricard, que es la de poder hacer progresiones con la hipnosis, que en algún momento creo que tocaremos en este programa. Quedáis emplazados. Muy bien. Y entramos en esos momentos ya finales del programa en los que contestamos a las dudas o a los requerimientos que ustedes, nuestros espectadores, nos hacen cada semana. En concreto, por ejemplo, Andrés Jiménez, de San Lorenzo del Escorial, nos preguntaba si sabíamos, a raíz de nuestro programa sobre profecías, dónde está enterrado en estos momentos Michel de Notre Dame, el famoso médico francés más conocido como Nostradamus. Bueno, hemos investigado a ese respecto y hemos localizado el lugar exacto donde está enterrado. Es este lugar, es la capilla o la iglesia de Saint Laurent en Salon en Provence. Ahí llegó el cuerpo de Nostradamus, o lo que quedó de él, en 1813. Su tumba original fue profanada en 1789 en el convento de Les Cordeliers durante la Revolución Francesa, pero fíjense qué curioso, Nostradamus dejó escrito un epitafio donde decía que su cuerpo estaría enterrado en Saint Laurent, es decir, es casi su última profecía. En ese epitafio anunciaba ya el lugar exacto donde hoy puede admirársele y donde se puede ver esta tumba, en la capilla de Santiago de esta pequeña iglesia de la Provenza francesa. Y vamos de tumbas, porque también nos han preguntado ustedes, se ha formulado la pregunta, la cuestión de si existe algún tipo de tumba templaria, porque alguno de ustedes parece que la ha visitado, en una iglesia de la que hemos hablado en anteriores ediciones de este programa. Es la iglesia de Villalcázar de Sirga, o Villasirga. Laura Ramírez, en concreto, de Guadalix de la Sierra, nos preguntaba por esto, y efectivamente, aquí dentro, en esta iglesia, dentro de la capilla también de Santiago, se encuentra una tumba muy peculiar. Está rodeada de otras dos, una del infante Felipe, hermano de Alfonso X el Sabio, y otra de su segunda esposa, de Leonor Rodríguez de Castro, y es una tumba que pertenece a un caballero con nombre, conocemos, que se llama Juan Pérez, que dicen que es templario, pero hay muchísimas dudas al respecto. Fíjense bien en estas imágenes, porque en ellas se ve, por ejemplo, cómo sostiene en uno de los brazos un ave de caza, cetrera, y los templarios sabemos por la historia que tenían prohibida la caza, solamente se les permitía cazar leones. Ahí vemos esa ave. Y además, los templarios no solían enterrarse en cajas, sino que se les enterraba con el rostro vuelto hacia tierra. ¿Qué puede ser esto? Realmente lo ignoramos. El sepulcro de Juan Pérez está vacío y nos ha dejado muchas incógnitas a ese respecto. Y queda, desde luego, pendiente una encuesta que teníamos en Internet, a la que ustedes están votando masivamente a través de la página www.telemadrid.es. Lo que hacen ustedes siempre es acudir a la pestaña de programas, buscar el otro lado, hacen clic allí, hacen clic en otro icono que pone encuesta, y han estado ustedes votando y van a seguir votando, porque queremos saber más sobre las
los profetas o profecías que les parecen a ustedes más precisos. Les ofrecíamos 4 posibilidades: Nostradamus, Malaquías, las niñas videntes de Fátima o el código secreto de la Biblia. Bueno, los resultados son bastante curiosos. Nostradamus tiene para ustedes un grado de fiabilidad del 28,64%, San Malaquías del 7,73%, muy poco, esto de momento. Las niñas videntes de Fátima, las que menos, un 5,25%, y lo que más, el código de la Biblia, esa especie de profecía tecnológica que alcanza casi el 60%. Como queremos saber más de su opinión, les invitamos a que sigan votando. Y por supuesto, les invitamos a que nos escriban, que lo hagan a través de nuestro correo electrónico madrid.elotrolado@telemadrid.es, o que nos escriban y manden sus imágenes, sus comentarios, sus postales a nuestra dirección postal, la dirección que aparece en estos momentos sobreimpresionada en su pantalla y que les dejamos que tomen nota rápidamente si tienen papel y bolígrafo a mano. Y por supuesto, les emplazamos aquí, en este mismo estudio, dentro de 7 días, para seguir explorando algunos otros enigmas de los que nos rodean. La semana que viene será un programa especial, un programa en el que vamos a contar con muchas de sus preguntas y vamos a tratar de dar respuesta a muchas de sus inquietudes. Será otro especial Línea Abierta, que es como llamamos a esta clase de programas los que integramos el equipo del otro lado de la realidad. Ya lo saben, están cordialmente invitados. Muchas gracias a nuestros invitados y hasta la semana que viene, dentro de 7 días. Buenas noches.